Gracias, mi Dios, por mostrar tu palabra son espíritu y que nos da vida eterna. Gracias, mi Dios, por cada hermano que está aquí presente. Nos gloriamos y nos gozamos por cada uno de ellos, porque caminamos juntos en este camino, el cual es nuestro Señor Jesús. Así, mi Dios, te pedimos la bendición para nuestro hermano mensajero, que es nuestro hermano Jorge, que va a traer el mensaje, el cual vamos a escuchar. Esperando, mi Dios, que tú nos mantenga atento nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestro espíritu alimentándote de tu santa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos este gran privilegio de saber que la vida no solo es aquí, que también hay una vida, hay un espíritu a cargo de nosotros que debe dar cuenta a ti. Prepáranos, moldéanos y transfórmanos conforme a tu voluntad. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yo, no, ¿verdad? Dos, uno. Creo que mejor me quedo con el de mano. Uno, dos, uno, sí. Uno, dos, uno. Uno, dos, tres. Si no me escucha, me dice. Lo que quiero es que todos escuchemos, ¿verdad? No, no a mí, sino el mensaje de la palabra de Dios, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo manejar situaciones difíciles en la vida? Es posible que muchos de nosotros enfrentamos a diario momentos difíciles, situaciones que quizás nos llevan a pensar cosas que no deben de ser o ideas que no deben de venir a la mentalidad del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo manejar situaciones difíciles en el mundo en que vivimos hoy? Cambia rápidamente. Por la mañana es una cosa y por la tarde es otra cosa. Pero yo quiero que ese es el tema, pero es en forma de interrogante, que usted mismo se conteste. ¿Cómo manejar mis situaciones difíciles? ¿Cómo lo haría usted? ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted cuando está bajo presión? Cuando está atribulado, mis queridos hermanos, yo no sé, yo tengo poca luz, hermano. Si me puedes ayudar con la luz, tengo poca luz, necesito, ¿verdad? Seguramente le ha sucedido esto a usted. Al estar arreglando, bueno, me quedo con, porque no hay muy poca luz y tengo una letra muy pequeña. Es posible que le haya sucedido esto a usted más de alguna vez cuando está reparando algo, algún objeto, y no puede hacerlo y se siente frustrado. Y viene usted y tira por allá el aparato que estaba solucionando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Usted se dio por vencido, reventó en ira. Y cuando yo estudiaba este mensaje, me acordé de un vecino que solo nos separa la pared, o sea, una pared a la otra, donde hay rabia a cada momento, hay problemas, hay tribulaciones. Y la semana que pasó, su esposa le ha quebrado su celular, su móvil. No, no lo fue la esposa, le estoy mintiendo. Lo quebró él mismo, de rabieta, de ira, de enojo. Y sabe usted que cada cosa que nosotros hagamos tiene su recompensa. Eso era un domingo. El problema era que a otro día era lunes y había que ir a trabajar. Y parece que estos aparatitos aquí se vuelven que no se puede andar sin ellos porque te mandan las ubicaciones donde vas a trabajar, cómo me dirijo y cómo llegas. Allí fue el brinco del joven, cómo ir al trabajo. Esos son los grandes problemas cuando no sabemos nosotros, ¿verdad?, manejar situaciones difíciles en la vida.
Pero como cristiano, usted y yo debemos aprender a manejar estos momentos, cómo controla su temperamento, su ira, su enojo, sus emociones, cómo controlarlas como hijo de Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Usted cree que Jesús tuvo algún momento que estuvo bajo presión? Muchos momentos. Si no, vaya y viaje al monte Getsemaní y pregunte. Dice que Jesús oraba intensamente y sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y estoy triste hasta la muerte, les dijo Jesús a sus discípulos. Y dos de ellos durmiendo. No habéis podido velar conmigo una hora. Jesús estaba angustiado, estaba triste y estaba atormentado. Pero ¿qué hizo Jesús, hermanos? Oraba y oraba más intensamente. La hora ha llegado, pero en ningún momento renegó del plan de Dios. Nunca decidió desobedecer, más bien dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sería capaz usted hoy decir lo mismo? ¿Seríamos capaces nosotros hoy, los cristianos del siglo XXI, imitar las palabras del Maestro? Es muy fácil imitar y decirlas, pero cumplirlas es otro detalle, es otra cosa. Estar bajo presión en la vida, amados hermanos, esto nos permite ver cuando la situación es crítica y difícil de manejar, que hasta se extiende en el tiempo. Podemos cometer errores bajo presión. ¿Se ha hecho difícil responder de la mejor manera? ¿Quiénes somos cuando estamos bajo presión? ¿Es usted cristiano? Levante la mano los cristianos. Muy bien, yo también. ¿Cómo me comporto yo cuando estoy bajo presión? ¿Cómo? Cuando alguien le tiene el dedo encima, no, que tú eres aquí, que tú eres allá. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando alguien le pone una zancadilla. ¿Cómo actuamos los hijos de Dios cuando es calumniado? ¿Cómo respondía Jesús cuando lo calumniaban? Decía: este hace llamarse. Cuando se presentó ante Pilato y enmudecía y no contestaba. Dice: quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, Dios. Si hay alguien a quien ver como ejemplo, que hay muchos hombres en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, pero si usted quiere ver a alguien, mire a Jesús, el Hijo de Dios, aquel que se dejó clavar en el madero por usted y por mí, que tuvo muchos momentos bajo presión. Amados hermanos, quiero que leamos la palabra de Dios y quiero que busquen su Biblia. Busquen su Biblia en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12. Hoy vamos a estar ahí, en Números capítulo 12. Ahí vamos a estar hablando el día de hoy. Números capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Número 12, 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer. Estoy bien, ¿verdad? Sí, la mujer cusita. Que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? ¿Qué estaban haciendo María y Aarón? ¿Quién era María y Aarón? Los hermanos de Moisés. ¿Y qué estaban haciendo? Señalando a Moisés. Señalando a Moisés, ¿por qué? Por la mujer, ¿verdad? Por la mujer que tenía Moisés. Amados hermanos, las situaciones en la vida debemos de saberlas entender y comprender. Una cosa es el mundo y otra cosa es Dios. Y no podemos mezclar las cosas. En nuestra humanidad, la dificultad produce diversas reacciones. Las dificultades producen diversas reacciones. Algunos tienen que solventarlas de la mejor manera, pero otros
tienen más problemas, otros tenemos más dificultad para solventar los problemas. Unos son pacientes, unos son tolerantes, otros son mansos y sumisos, pero hay otros que explotan muy fácilmente ante las circunstancias difíciles, antes de soportar a aquella persona que hace daño, que ofende. ¿Cómo podemos leer? En este caso, amados hermanos, en particular, la palabra del Señor nos dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Vamos a leer más adelante la palabra de nuestro Dios en Números capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 7, donde leía nuestro hermano. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. Porque, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés tenía quien lo respaldaba, ¿verdad? Dios. Moisés había sido puesto por el mismo Dios, por el mismo Dios. Y aquellas personas que lo acusaban, más adelante veremos usted que no solo fue Aarón y su hermano, más adelante lo acusó la congregación, el pueblo judío, murmuraban contra Moisés. Y qué complicado, ¿verdad? Para Moisés, qué difícil para Moisés. Todas estas cosas que tuvo que pasar por causa, amados hermanos, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto nos habla de que la oposición o resistencia, rebelión, actitudes que se han generado por el enojo en el corazón de los israelitas. Muchas cosas pueden venir cuando nosotros no somos capaces de ser tolerantes, de saber manejar las circunstancias difíciles. Muchas veces podemos acarrear condenación. Fue lo que pasó, ¿verdad? Con el pueblo judío. Más adelante veremos una reacción muy interesante y todo lo que conlleva cuando nosotros no sabemos reaccionar a las circunstancias adversas de nuestra vida. ¿Qué quiero mostrarle hoy a ustedes? Que los ejemplos en la palabra de Dios están. ¿Para qué? Para que hoy nosotros no caigamos en el mismo hueco que cayeron los judíos. El pueblo de Israel era un pueblo especial para Dios. Y era un pueblo especial. Y cuando se decidía obedecer, lo hacía bien, hermanos. Pero también cuando murmuraba, lo hacía bien. Murmuraba, renegaba, murmuraban por agua, por comida. Murmuraban por todo. El pueblo murmuraba hasta porque Dios lo había liberado de Egipto. Hasta por eso murmuró. Porque iba a ser traspasado a una tierra que fluye leche y miel. Hasta por eso murmuró el pueblo. Pues, ¿cuándo es que nosotros entonces estamos bien? ¿Cuándo entonces es que el ser humano está bien? Si hace sol mal, si no hace sol mal, si llueve mal. Cosas. ¿Con cuántos queda bien Dios? ¿Con cuántos queda bien el Señor? Las circunstancias difíciles de nuestra vida, a veces no nos podemos ni controlar nosotros mismos. Dice la palabra, número 12, versículo 3 al 5. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Escuche bien las cualidades de Moisés. Aquel hombre era muy manso, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en las columnas de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron
ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y dice: cara a cara hablaré con él. ¿Qué tenía Moisés, hermano? ¿Qué tenía Moisés de especial? Ya lo dice la palabra, era un hombre manso. De todos los hombres que estaban en la tierra, la historia dice que Moisés era uno de los hombres más mansos que existía sobre la tierra. ¿Cree que Dios lo eligió por gusto? ¿Para que guiara a su pueblo? ¿Para que lo liberara? ¿Cree que cuando Moisés fue a enfrentar a Faraón fue sencillo? No, no fue sencillo. No fue sencillo. Incluso se le negó a Dios. Pero yo qué voy a decir, yo te pondré a tu hermano. Él será tu boca y hablará por ti. Porque era tan manso que era manso de verdad. Imagínense, quizás el pueblo por eso se portaba de esta manera. Quizás el pueblo por eso quería llevar a Moisés a que cometiera el pecado, a que cometiera el error. Hay circunstancias difíciles en la vida de Moisés, pero Dios le está dando el crédito. Versículo 9 dice la palabra: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba, ¿cómo dice? Leprosa. ¿Por qué cree que fue? Por señalar al escogido de Dios, por murmurar del que Dios había elegido. ¿Cuántos de nosotros murmuramos cuando Dios dice: este es mi siervo? ¿Qué puedo decir yo? Cerrar la boca. Esta hermana que yo he elegido para esto, ¿qué puedo decir yo? Más que callarme la boca y ir con él. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Seguir las instrucciones de Moisés. Su hermana María quedó leprosa y luego fue apartada del pueblo. Luego fue llevada allá afuera. No podemos muchas veces, ¿verdad? Porque la ira, el enojo puede más que otras cosas, como ser paciente, como hablar. ¿Por qué su hermana tan cerca que estaba de sangre y que platicaban, y por qué no le decía? ¿Y por qué Dios te ha elegido a ti? Explícame por qué, dame una razón. ¿Qué tienes tú que yo no lo tengo? Yo pienso que Moisés se lo hubiese explicado. ¿Qué le hubiese dicho a Moisés con su mansedumbre que tenía? Pregúntaselo a mi padre, pregúntaselo al Señor. A mí no me digas, porque yo no me he puesto a mí mismo, me ha puesto el Señor, me ha elegido el Señor. Debemos respetar la decisión y el plan de Dios en nuestras vidas, hermano. Y María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, en el versículo 10. Versículo 11, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, Señor mío, dice la palabra de Dios, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué está diciendo Aarón? Aarón, ¿cómo se siente Aarón? Temeroso. Y es posible que llegue a entender que Dios, y es quizás que fue el momento cuando comprendieron y entendieron que Moisés había sido puesto por parte de Dios. Por parte de Dios. ¿Por qué muchas veces Moisés no fue aceptado? Más atrás de este evento, había muerto Coré, Dotán y Abiram con toda su familia. ¿Cómo fueron muertos? La tierra se los tragó, la tierra se abrió y se fueron al abismo. La tierra se los tragó. ¿Sabe por qué? Por ir en contra de Moisés, por ir en contra del escogido de Dios. Usted es una escogida, usted es un elegido de Dios. ¿Por qué está aquí?
Por eso, porque ha sido elegido por Dios. ¿Quién puede hablar en contra de usted? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a molestar con usted si usted ha sido un escogido de Dios? Por algo está aquí. Y usted es esa luz, esa antorcha que va a alumbrar el mundo. Que donde va caminando, el mundo dice, ¿verdad? Quiero ser como ella. Quiero ser como él. Para el mundo nosotros somos locos, levantarnos tan de mañana y acudir a este lugar y venir a adorar a Dios. El mundo dice, este está loco. A mí me dicen mis compañeros de trabajo, pero ¿por qué no descansa el domingo? Yo descanso en otro tiempo. Yo dice, venid a mí, dice el Señor, los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y yo vengo pesado por la mañana, pero cuando yo voy feliz y contento, liviancito, hermano, porque el Señor nos da esa voluntad y ese deseo. La gente no entiende. La gente no entiende los planes y el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios. El versículo 12. El versículo 12 lo terminamos. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué ve en Aarón? Un arrepentimiento. ¿Por qué dice? ¿Cómo habló? Locamente. Habló tonterías, habló sin pensarlo, pero no tanto sin pensarlo. Sentía envidia, la conciencia no lo dejaba estar tranquilo, porque había hablado, aparte de que era su hermano. Imagínense, si yo soy egoísta con mi propio hermano de sangre, ¿cómo no voy a ser egoísta con los que están en el mundo? Si yo soy egoísta con usted mismo, ¿puedo dar yo? ¿Qué ejemplo estoy dando entonces a mi familia, en mi casa, a mis hijos? ¿Qué puedo dar al que yo no conozco, a los que están en el mundo? No podemos ser egoístas, pero eso lo estaba haciendo Aarón. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. La manifestación de Dios había sido enviada para que ellos mismos se dieran cuenta. Estimados hermanos, tantas cosas que pueden acontecer, tantas cosas que vienen, los acontecimientos que le acontecieron a Moisés. El pueblo judío pudo ver los milagros en vivo de parte de Dios. Nosotros hoy, quizás usted y yo, nos cueste ver los milagros de Dios, aunque abrir los ojos cada día es una bendición de Dios y un milagro que Dios hace. Porque muchos quieren amanecer con los ojos abiertos y no es así. Mas nosotros sí podemos. Es posible que mañana no amanezca, pero Dios nos da la bendición cada día y quizás nos está alargando un poco el tiempo para que realmente nos demos cuenta de quiénes somos y cómo debemos enfrentar los momentos más difíciles de nuestra vida. Amados, versículo 20, vamos a ir a números 20. Dice la palabra de Dios. Números 21. Dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. La María que había sido convertida en lepra. Llegó el momento en que murió, y allí fue sepultada, dice la palabra de Dios, en Cades. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Escuche bien, ya solo quedó Moisés y Aarón. Ahora, ¿quiénes se juntaron? Ahora no tiene a sus hermanos en contra, ahora tiene toda una congregación, todo un pueblo. ¿Y cuántas personas salieron de Egipto? Cantidad, cantidad. La historia dice que 2 millones de personas, 70, una persona entró primero, luego 70 la familia de Jacob.
y luego un aproximado de 2 millones de personas en el desierto, dando vuelta en círculo. ¿Por qué? ¿Qué tan lejos estaba Canaán de Egipto? No estaba lejos. Pero ¿por qué Dios empezó que el pueblo caminara en círculo? Por su desobediencia, por su duro corazón, por su duro corazón. Hermano, muchas gracias. Por la dureza de su corazón, dice el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. El pueblo, oiga bien, el pueblo estaba tan molesto con Moisés que, ¿qué querían para ellos? La muerte. ¿Quién puede dar la muerte? ¿Tiene derecho usted a desear la muerte? ¿Tiene derecho usted a quitarse la vida? ¿A quitarle la vida a alguien? Si yo me quito la vida a mí mismo, no tengo derecho. No tengo derecho. Dios es el que da la vida y Él es el que tiene derecho a quitar la vida. ¿Por qué debo desear entonces yo la muerte? El pueblo, la congregación del pueblo judío estaba deseando morir. ¿Por qué? Porque no había agua. Porque tenían hambre, estaban murmurando contra Moisés. ¿Qué problema estaba pasando así? Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viñas y de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Lo interesante que yo veo aquí es que Moisés está bajo presión. Yo me imagino, ¿qué haría yo? Salir corriendo. Salir corriendo. Y quizás ir a buscar ayuda donde no la encuentre, ayuda en el lugar equivocado. ¿A dónde va Moisés? Dice, a postrarse sobre su rostro. Y dice que la presencia de Jehová apareció sobre ellos. Moisés sabía a dónde iba a ir. Moisés tenía el lugar correcto donde iba a ir a pedir ayuda. Pero cuando nosotros no sabemos manejar las situaciones bajo presión, siempre nos equivocamos. Siempre. Siempre nos equivocamos. Quebrar, dañar un aparatito por la ira, por el momento de furia. Este aparatito no tenía la culpa de mis malas actitudes, de mis malos comportamientos. Él no tenía la culpa. Pero más sin embargo pasa en el hombre del siglo XXI y en los hogares cristianos también pasa. Es lamentable, pero amados hermanos, es por eso que Dios es tan perfecto, que Dios es tan real, que nos enseña a nosotros a través de su palabra cómo manejar situaciones difíciles. Dios nos ha enseñado y nos ha dado el conocimiento para saber soportar y para sabernos guiar de la manera más correcta que nosotros podamos conducirnos en la vida. Versículo 8. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y dará su agua. Y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí todo bien. Seguía siendo el Moisés
manso, el Moisés humilde, que Dios había elegido, que Dios había escogido, que Dios no se arrepentía de haberlo puesto como el representante de la ley en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, pueblo judío. Oíd ahora, rebeldes, les está diciendo Moisés. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Una pregunta. ¿Dios le dijo que golpeara la piedra? En ningún momento Dios le dijo, golpea la piedra. Moisés golpeó su enojo, su ira. Se enfureció. ¿Con quién? No con Dios, sino con el pueblo. Citó con aquellos que murmuraban por falta de agua, por falta de comida. Y cada actitud de nosotros trae su recompensa. Y esa actitud de Moisés y ese mal momento, ese trago amargo que lo hizo pasar el pueblo judío, le trajo su recompensa. Que usted y yo ya sabemos cuál es. No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años, Moisés? 40 años. Con la ambición, con la visión, con el de entrar con su pueblo a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Mas por 2 golpes que le dio a la piedra, lo llevó a destruir el sueño que tuvo y la promesa que Dios le había hecho. Una persona puede hacerle a usted perder la salvación. Una persona. Y eso es lo que yo quiero, que usted se grabe en su mente y en su corazón, que la mala actitud de otra persona lo puede hacer perder a usted. Entonces, ¿qué hacer para no perder eso? Aprender a manejar las circunstancias difíciles. Aprender a controlarse cuando esté bajo presión. No responda como le pregunta. Siempre escuche bien la pregunta para contestar. Siempre, se la he mencionado varias veces, la blanda respuesta aplaca la ira. Si alguien viene furioso de afuera, pero es que mira, es que... Entonces usted tranquilo, respire profundo, trague hondo si quiere y saliva o lo que sea. Respire profundo y piense para contestar. Nunca se tire a la primera, porque se va a raspar. Se va a raspar. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó con Moisés. Entonces alzó Moisés, versículo 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña, y con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Meriba, eso significa, el lugar de Meriba. Eso significa rencor, rencilla, enojo, ira. Por eso se le llama las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Lamentablemente, un mal acto, un mal momento puede hacernos perder tan grande bendición como es entrar al cielo y irnos con Jesús por la eternidad. Moisés luchaba por entrar a la tierra prometida. ¿Usted por qué lucha? Por una corona,
una corona incorruptible que lo llevará al cielo. Dice que cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Pero una cosa es ver y otra cosa es irse con él. ¿Qué hizo Moisés? Dios le permitió observar la tierra. ¡Ah, qué maravilla de tierra! ¡Qué maravilla tan fértil! Una cosa es que miremos a Jesús en las nubes y otra cosa es que nos vayamos con él. Aprendamos a manejar los momentos difíciles, circunstancias bajo presión. Acuérdate que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios y asegúrate la entrada en el cielo y la ida con nuestro Señor Jesucristo. Moisés estaba en el último año, era el año 40 cuando pasó ese evento. Estaban listos para saltar a la tierra. El último año, el último peldaño. Puede ser que Jesucristo venga mañana y hoy tú tengas un mal altercado con alguien y te haga perder la bendición. Moisés estaba a un paso de entrar a la tierra prometida, pero no lo logró. No permita que te pase lo mismo. Que Dios te bendiga.